Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se origina en la provincia de Loja, República del Ecuador. Ya tenemos el contacto telefónico con el señor ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información desde el punto de vista político. ¿Qué piensa también desde el punto de vista político y lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador? También desde esa visión vamos a analizar lo que es la posición que tienen algunos sectores de la ciudadanía ecuatoriana. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido al noticiero Prensa Radial y Planeta al Día. ¿Cuál es la visión que tienen desde el punto de vista político sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Buenos días, ingeniero. Buenos días, licenciado. Muchas gracias a usted por su atención en esta entrevista. Un saludo a toda la radio audiencia. En verdad, la preocupación nuestra, como debe ser de todos los ecuatorianos afiliados a IES y ecuatorianos en general, es la grave crisis que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde hace muchos años y muy particularmente los últimos 13 años. La situación es tremendamente grave. La auditoría que hace poco tiempo se hizo público determina que solamente hay fondos para cubrir las obligaciones del IES, hablemos, pago de pensiones, atención de salud, etcétera. Solamente hay recursos para 2 años más. Quiero que la audiencia tome conciencia de esta realidad. Solamente hay fondos para 2 años más. Después, esto se cae. Por todas estas consideraciones, nosotros, varias organizaciones, yo en mi calidad de presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos en ese entonces, y varias organizaciones de afiliados, jubilados y pensionistas del Ecuador, constituimos en Guayaquil el 15 de noviembre del 2018 lo que se denominó el Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador. En esa ocasión se elaboró un nuevo proyecto de ley para el IES, porque esta ley que está vigente es una de las causas fundamentales del caos del IES. Y se elaboraron varias propuestas. En el mes de junio del año pasado, el presidente de la República hizo un llamado a un diálogo nacional por la seguridad social en el Ecuador. A esa mesa de diálogo concurrió una delegación del Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, presidido entonces por el doctor Francisco Ortiz Segarra, nuestro querido Paco Ortiz, que falleció lamentablemente el mes de diciembre pasado, y se entregó en manos del presidente de la República una carta del 10 de junio del año pasado, en donde se hace un resumen de la situación de crisis del IES y se formulan varias propuestas de solución a esa crisis. Lamentablemente el gobierno hasta el día de hoy no ha dado ninguna respuesta a ese clamor ciudadano. Se habla de que van a abrir una nueva mesa de diálogo para estos próximos días, pero ya con la experiencia que tenemos seguramente será un nuevo engaño para la opinión pública nacional. Por estas consideraciones se ha convocado el segundo Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, el mismo que se va a realizar el próximo día viernes acá en la ciudad de Quito a partir de las 8 de la mañana en el auditorio de la Casa Matriz del IES, que queda en el Ejido acá en Quito, en donde tiene como punto de fondo analizar las propuestas que se hicieron al gobierno nacional entregadas al presidente de la República y para ver qué medidas se van a tomar, porque el IES se cae, señores. Mucho más ahora que estamos viendo un agravamiento de la crisis mundial con la baja del precio del petróleo, que produce un tremendo desajuste en el presupuesto general del Estado, y que eso seguramente va a repercutir a nivel de las asignaciones que el Estado tiene que cumplir con el IES. No hay que olvidar que el año pasado el Estado tenía que pagar el 40% de las aportaciones
y solamente pagó el 28%. Es decir, la situación es tremendamente complicada, distinguidos compañeros, ciudadanos. Se habla ya de que está lista el alza del precio de los combustibles, que está lista la carga de nuevos impuestos, que están listos despidos masivos y que están listas las privatizaciones de las empresas públicas, entre ellas probablemente también el IES. Entonces este congreso que está convocado para el día viernes es un congreso clave, donde van a concurrir delegados de muchas provincias del país, y particularmente en este caso de Loja, a quien les invito cordialmente a que estén presentes en este magno evento, en donde vamos a evaluar qué se va a hacer para defender la sobrevivencia del IES y procurar el IES que nos merecemos. Ahora, señor ingeniero, una pregunta sobre el tema del IES. ¿Quién saqueó los recursos económicos del IES? ¿Cuál administración y en qué gobierno, señor ingeniero? Eso ha sido una historia de todos los gobiernos de turno, todos, sin excepción. Empezando por el gobierno de Osvaldo Hurtado, el gobierno de Febres Cordero, de Borja, de Sisto Durán, Ardala Bucaram, Yanis Maguad, Gutiérrez, Correa, y ahora todos los gobiernos, sin excepción, han metido las manos en los dineros de los afiliados, jubilados y pensionistas para pagar los déficits de su incapacidad y su corrupción. Y muy particularmente el gobierno, últimamente el gobierno de Rafael Correa, que como sabemos se robaron cerca de 70.000 millones de dólares, que son dineros del pueblo y de la patria. Y en este momento el gobierno, el Estado, le debe al IES 22.500 millones de dólares, señores, 22.500 millones de dólares en los diferentes rubros. Ni siquiera se ha hecho pública una posible agenda de pago. Le escuché al actual director general del IES, Paul Granda, que decía que la deuda son 5.000 millones. Mentira, son mentirosos. La deuda sobrepasa los 22.500 millones de dólares. Y el Estado mantiene como pago de la deuda al IES 8.300 millones de dólares de papeles fiduciarios en bonos que en el mercado bursátil casi no tienen ningún valor. No hay que olvidar que cuando hubo el paro de los maestros y la huelga de hambre hace poco nomás, tuvieron el cinismo y el descaro de pagarles esas obligaciones justas de los maestros, cogiendo nuevamente la plata del IES y entregándole nuevos papeles al IES. Esta es la situación grave. Es decir, toda esta crisis que está viviendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Nacional ha sido responsabilidad de los principales dirigentes del IES. Hablemos de los últimos 10 años nomás, para no irnos a la parte de la partidocracia corrupta. Vamos a la parte del correato corrupto. ¿Quiénes han estado dirigiendo al IES? El economista Ronald Flores, el economista Ramiro González, juzgado por ladrón, el arquitecto Fernando Cordero, el economista Víctor Hugo Villacrés, el señor Richard Espinosa, ahora cónsul en Canadá, también otro tío que tiene que ser investigado, Manolo Rodas y ahora Paul Grande. Ellos son los principales responsables, directos responsables del caos que vive actualmente el IES. Por cierto, a la cabeza. Ahora, señor ingeniero, Lenín Moreno, Jorge Glass y los demás. Ahora, señor ingeniero, ¿cuál es el trabajo de los ciudadanos a través del aspecto legislativo del Estado ecuatoriano? No estamos hablando de que los asambleístas proyecten lo que sería la visión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino los trabajadores, los empresarios, los ciudadanos y también la fuerza laboral de la burocracia ecuatoriana. ¿Cómo se debe de estructurar la parte jurídica que esté dentro de la Constitución para evitar que cualquier abusivo del Estado, como en el caso anterior del economista Correa, pueda utilizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como financista de algunos proyectos del Estado, señor ingeniero? Usted toca el tema de fondo. El problema de fondo es que la actual ley de seguridad social, que está, dentro pues de la norma constitucional de Montecristi, esa es la base legal sobre la cual el IES está en el caos.
Con reformas a esa ley no se va a conseguir nada, querido periodista. Lo que se necesita es un nuevo proyecto de ley del seguro social. Porque, porque aquí una de las mañoserías de quienes han destruido allí es mezclar dos conceptos que son totalmente diferentes. Uno es la seguridad social, que es obligación del Estado para todos los ecuatorianos. El Estado tiene la obligación de atender la salud, el bienestar, la educación de todos los 17 millones de ecuatorianos. Esa es una parte responsable directa del gobierno, del Congreso, etcétera, de la Asamblea, etcétera. Y el otro es una cosa totalmente distinta, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que lo conformamos los que somos afiliados, jubilados y pensionistas del IES. Pero con todo la manipulación descarada de los gobernantes, mezclaron ambas cosas y le impusieron al IES un conjunto de obligaciones que son obligaciones del Ministerio de Salud. Claro. Por ejemplo, el hecho de que el IES atienda a los hijos de los afiliados menores de 18 años sin darles un solo centavo al IES. Entonces, esa carga administrativa y de salud que le ponen al IES lo desfinancia más, y se lavaron las manos haciendo demagogia, diciendo que tienen una seguridad social universal. Entonces, el problema de fondo es esa ley, esa constitución. Por eso nosotros en el Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, de Guayaquil, se elaboró y se aprobó un proyecto de nueva ley de la seguridad social que merecemos. Ese proyecto de ley está listo con motivo del Congreso que va a haber el día viernes. Seguramente se lo entregará al Parlamento Nacional para que lo conozcan. Y tenemos que llevar adelante ese reclamo. Ahorita no se trata de simples reformitas a la ley. No se puede hacer una comparación de un edificio que está destruido, los cimientos no valen, las paredes se caen. No podemos arreglar ese edificio solamente pintándole, cambiándole ventanas. No, hay que construir un nuevo edificio, y para eso es ese nuevo proyecto de ley al que me estoy refiriendo. Ahora, señor ingeniero, pero la situación es muy clara en ese sentido. ¿Quién fue el que permitió, si cabe el término, porque vamos a utilizar las palabras en ese sentido correctas? Se habla de que el IES financió algunos proyectos al Estado ecuatoriano o al gobierno ecuatoriano y que se convirtió en caja chica para las necesidades económicas del Ecuador, pero ¿no habría complicidad allí en el sentido de desfinanciar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde un punto de vista político? ¿Para qué? Lo que dijo usted al comienzo, para a lo mejor negociar con las transnacionales la venta de los activos y pasivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a una empresa internacional, señor ingeniero. De hecho, los gobernantes han hecho del IES hace tiempo una caja chica. Ahora ya no es caja chica, mi estimado amigo. Ahora es un verdadero banco. Un banco grandote. Ya el IES prácticamente se han adueñado del IES. Los gobernantes se han adueñado del IES. Correa se adueñó del IES. Ahora Lenín Moreno lo mantiene la misma línea de conducta que Correa mantuvo con el IES. Por eso es que ellos están apuntando ahora a la privatización del IES. No se olviden, ecuatorianos, que hace pocos días el presidente de la República con una tripé de ministros y funcionarios viajaron a Washington a darse la mano con el presidente Trump y a consolidar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que están en marcha. Y como consecuencia de esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, se nos viene el nuevo paquetazo económico. Yo alerto a los ecuatorianos que en los próximos días se viene el paquetazo económico. El pitazo inicial lo han dado con la nominación el día de ayer del nuevo ministro de Energía, René Ortiz, que fue ministro de Energía del gobierno corrupto de Yamil Maguad en la época del feriado bancario. Es decir, el gobierno de Lenín Moreno trae a este fantoche para nuevamente meterlo en el Ministerio de Energía, que él es un empresario de las empresas petroleras norteamericanas que quieren manejar el petróleo a su antojo. Él viene con la consigna de empujar todas esas medidas del Fondo Monetario Internacional. El fondo no ha entregado ahora un compromiso que hizo con
con el gobierno de darle 340 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno hasta ahora dice no ha subido el precio de la gasolina y otras medidas económicas. De tal manera, estamos viviendo momentos cruciales ecuatorianos. Yo les alerto, les llamo a la conciencia, porque hay que unirnos para poder defender al IES, para poder defender la vida de todos los ecuatorianos, para luchar por una transformación en nuestro país. Ellos preparan en estos mismos instantes, señores, el alza del precio de la gasolina, que eso a lo mejor ya está. La carga de nuevos impuestos, preparan los despidos masivos de la gente y preparan la venta de las empresas públicas, la venta de las centrales hidroeléctricas, la venta de CNT y probablemente también la venta de IES. De tal manera que la situación es muy complicada. Por ello es que en esa carta que se entregó al presidente de la República se pone como punto central la aprobación de la nueva ley del IES, en donde se establece como tema de fondo que el IES ya no sea manejado por el gobierno, que el Consejo Directivo del IES se componga con 7 miembros, 5 de ellos elegidos por votación universal, directa y secreta por todos los que somos afiliados, jubilados y pensionistas del IES, y los 2 restantes que sea delegado el presidente de la República, que en ningún caso debe presidir el Consejo Directivo, y el delegado de los empresarios. Estos son los temas de fondo. Esto es lo que se va a tratar en el Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador el día 13 de marzo, acá en la ciudad de Quito, donde invito a la gente a que concurra, a que nos pongamos de acuerdo. Tenemos que defender el IES, el beneficio de los dueños, y tenemos que defender el país. Los momentos que está viviendo el Ecuador son dramáticos, señores. Claro, la baja del precio del petróleo, del coronavirus, la incapacidad del gobierno nos está llevando al abismo. Y solamente el pueblo es el único llamado a defender sus intereses. Pero hay una situación, señor ingeniero, en el tema del IES. Yo creo que en el IES habría que abrir el debate en todos los horizontes del Estado ecuatoriano y en el seno del pueblo ecuatoriano para poder preguntarle, bueno, ¿qué tipo de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quieren? Tal cual está el día de hoy. En lo particular, yo no quiero ese tipo de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la cual me pide el dinero y cuando quiero acceder a los servicios me dicen, no hay, véngase después de unos 20 años para poderle ofrecer un servicio o una cita médica. Entonces, no está siendo eficiente. Si estamos pagando por un servicio y no lo brinda el servicio, estamos hablando de que es una institución que se ha convertido prácticamente en chulquera, que genera un avivato de cobrar pero no brinda el servicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es direccionar una nueva visión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, porque la finalidad de este instituto es, ¿cuál? Simplemente mantener sana la población que está en el aspecto productivo del Estado ecuatoriano, porque esa sería la finalidad del instituto, de mantener firme la salud del ente productivo ecuatoriano, en otras palabras, de la población económicamente activa afiliada a este instituto. Y en esta situación, señor ingeniero, no se está dando. Entonces habría que revisar la profundidad de cómo debemos de tener un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o simplemente vamos a otros temas, de permitirle al afiliado seleccionar qué tipo de salud debemos de tener, señor ingeniero. Yo le hago énfasis en algo que usted dijo, que el IES debe preocuparse de los afiliados al IES. Y el resto de ecuatorianos que no son afiliados al IES, es obligación del Estado, del gobierno, del Ministerio de Salud, primera cosa. Luego, cuando yo le hago referencia a lo que se ha elaborado un proyecto de nueva ley del IES, uno de los puntos importantes es la conformación del Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo es el que maneja la institución, el que toma las decisiones, el que hace las inversiones, el que puede controlar la corrupción, el que puede eliminar la burocracia inmunda, el que puede garantizar la atención de la salud, de la salud y de los afiliados, jubilados y pensionistas. Entonces, en ese proyecto de ley integral, elaborado por un conjunto de exfuncionarios y funcionarios del IES, gente con mucha experiencia, tanto en el campo jurídico, en el campo financiero, en el campo de la medicina, de la seguridad social, etcétera. Ese proyecto está elaborado. Ahí está toda la nueva concepción del nuevo IES que merecemos, que debe reemplazar a este IES que está en la tierra, que ya no sirve, que ya no conviene.
Entonces eso tiene que ser fruto de que la Asamblea Nacional apruebe ese nuevo proyecto. Ojalá lo haga, pienso que no. Pero si es que eso no ocurre, y he venido yo sosteniendo desde hace algún tiempo la necesidad de que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, que es el único organismo democrático que puede derogar esa ley del IES y que puede aprobar la nueva ley que estamos nosotros proponiendo. Pero hasta que eso ocurra, el Congreso que se va a realizar el día viernes, evidentemente tiene que tomar medidas de carácter inmediato. Por ejemplo, exigir el pago de la deuda del gobierno al IES de los 22.500 millones de euros, que se establezca una agenda de pago. Debe exigir, evidentemente, que se dé trámite al proyecto de nueva ley. Debe exigir que se elija de inmediato al representante de los afiliados, trabajadores, en el Consejo Directivo del IES, del actual IES, caduco, porque ya llevan años, ese Consejo Directivo no cuenta con el representante de los afiliados y trabajadores, está funcionando solamente con 2, lo cual dice a de nulidad todas las decisiones que se están tomando en la actualidad. Debe hacerse de inmediato una reingeniería integral del manejo administrativo y financiero del IES, así como de las prestaciones de salud. El gobierno debe suspender de manera inmediata, lamentablemente lo impusieron a través de una ley, que el IES atienda a los hijos de los afiliados menores de 18 años. Eso es obligación del Estado, del Ministerio de Salud. Son medidas inmediatas que deben tomarse. El IES debe realizar de inmediato un inventario actualizado y valorado de los bienes muebles e inmuebles del IES, respaldado con los documentos legales correspondientes. Constituir el banco del IES en una banca de primer piso en el que los afiliados, jubilados y pensionistas del seguro obligatorio tengan aperturadas sus cuentas corrientes de ahorro y de inversiones. Es decir, hay un conjunto de medidas. Tiene que hacerse una investigación de la venta de las propiedades del IES, como por ejemplo el Hotel Quito, la fábrica de cementos Guapán, la fábrica de estructuras metálicas del ingenio de azúcar del norte, bienes que fueron vendidos licenciados ecuatorianos a precio de gallina con peste, en donde primó la corrupción y se llevaron miles de millones de dólares. Todo eso tiene que hacerse una investigación y tiene que establecerse los juicios correspondientes para meter presos a estos ladrones y recuperar los dineros que corresponden a los afiliados, jubilados y pensionistas. Mire usted la dimensión del problema. Por eso, repito, el segundo Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, que se va a reunir el próximo día viernes acá en la ciudad de Quito, es clave para la defensa de los intereses de los afiliados, jubilados y pensionistas. Mi llamado cordial a participar en este evento y a unirnos en la lucha por el IES que merecemos. Perfectamente, señor ingeniero. Una situación que quiero preguntarle sobre el tema económico del Estado ecuatoriano. Usted también fue diputado en el anterior Congreso de la República del Ecuador, cuando se llamaba Congreso, hoy se llama Asamblea. El Estado ecuatoriano en los actuales momentos, por el tema sanitario mundial, por el coronavirus, prácticamente está desnudando que el Estado ecuatoriano en materia de economía tenemos o estamos en obsoleta, señor ingeniero. ¿Y eso es culpa de quién? ¿Del Estado o de los gobiernos que han estado al frente del Estado ecuatoriano, que no supieron arbitrar las medidas para poder tener una economía fuerte en cualquier eventualidad, señor ingeniero? Son culpa de ambos, del Estado, de la forma como está estructurado, y de los gobiernos que han administrado ese Estado. El actual Estado es la Constitución que fue impuesta en Montecristo. Tiene un conjunto de fallas garrafales, tanto en la parte de la planificación económica, de la distribución de responsabilidades en las áreas de los sectores públicos. Cito nada más uno, el caso del agro ecuatoriano, que varias veces lo he repetido. Se quitó las competencias al Ministerio de Agricultura de elaborar y ejecutar las políticas agrarias, y solamente se le dejó la competencia de elaborar políticas y se trasladó la competencia del manejo del impulso agroproductivo a los gobiernos provinciales, sin darles dinero, y en este momento es un caos la agricultura, es un caos. Se lo digo como expresidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador. El agro está en caos por estas cosas de la mala estructura del Estado y del pésimo manejo de estos gobiernos, que solamente ha servido
para robar los dineros del pueblo y de la patria. Entonces, ¿qué significa? Que hay que ir a un proceso de fondo. Ahora dependemos del petróleo. Se cae el precio del petróleo y estamos hechos pedazos. Pero no se fomenta la producción agraria, agropecuaria y agroindustrial. Esa es la base de la economía nacional. Y eso le dijimos en el mes de julio del 2013 al entonces vicepresidente Jorge Glass, ahora preso por pillo por ladrón. Le dijimos, en cambio de la matriz productiva que ellos tenían 4 ejes, decía que los 4 ejes son petróleo, minería, electricidad y talento humano. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el agro, señor vicepresidente? Dijo, ese es un eje transversal. No, señor vicepresidente, no es un eje transversal. El agro ecuatoriano es el eje principal de la economía nacional, porque el Ecuador dejará de ser petrolero, minero en 20, 30 años, pero nunca, jamás en la vida, el Ecuador dejará de ser un país agrario, agropecuario, agroindustrial. Entonces son problemas de fondo, mi querido licenciado. Claro. Aquí se necesita formar un gran frente político nacional, de salvación nacional, en donde estemos integrados todos los que somos víctimas de la crisis, los que jamás hemos gobernado, los que no tenemos rabo de paja. Ese pueblo, ese Ecuador profundo, ese es el único que puede sacar a la patria adelante. Si vienen ahora nuevamente Correa, si viene ahora nuevamente Nebot, si viene ahora nuevamente Lazo, y todos los que gobernaron 30 años atrás, y los que han gobernado estos últimos 13 años, estamos perdidos. Se necesita una nueva alternativa política. La crisis que demanda que del Ecuador está inmersa a nivel mundial, no pueden resolverla los que han generado y son beneficiados de la crisis. Los únicos llamados a resolver la crisis somos las víctimas de la crisis, los que hemos sido objeto del desempleo, de los bajos salarios, del alto costo de la vida, de la corrupción de los políticos corruptos. No hay otra salida. Claro. Y por eso es que, y en buena hora que usted me pregunta este tema, pues hay que pensar seriamente que para las elecciones del 2021 no vayamos nuevamente a la cola del Correato y sus variantes, pero tampoco vayamos a la cola de socialcristianos, demócratas cristianos y otros que ya gobernaron y dejaron al país hecho pedazos como ahora. Claro, porque el pueblo tiene que romper, sí, porque porque el tema del coronavirus, señor ingeniero, aunque usted no lo crea, que parece, es simple, claro, es un virus, es una bacteria, pero esta bacteria, en el aspecto de la geopolítica, está describiendo aspectos muy profundos, como el tema de los estados, la diversificación de la parte económica y abrir el espectro para todos los sectores, para no negociar con una sola vertiente y quedarnos en ascuas como estamos el día de hoy. Este virus también describe que tiene que existir gobiernos decentes para una población, para asegurar que la fuerza económica de un estado sea de lo más solvente para evitar conflictos y crisis como la que se nos avecina al pueblo ecuatoriano cuando no hay un fondo de reserva económico que pueda solidantear estos temas o salvaguardar los temas de salud del pueblo ecuatoriano. Entonces, la geopolítica que está describiendo esta bacteria, señor ingeniero, tenemos que irla estudiando y analizándola desde el punto de vista político y social, señor ingeniero. Sí, primero hay que precisar bien que no es una bacteria, es un virus. Es un virus. Pero bueno, el problema en este caso es que estamos viviendo una emergencia mundial. No es juego. La contaminación, el contagio de este virus cada vez más alarmante. Mire usted, ayer Italia bloqueó prácticamente toda Italia. Estaba bloqueada en la zona de Lombardía. Pensar en lo que significa una cuarentena de la ciudad de Wuhan de 10 millones de habitantes, póngase que pensar lo que significa que la gente no podía salir de sus casas. Claro. Estaban cerrados los almacenes, los mercados, no había transporte público. Es una cosa de terror. Y ahora eso ya se ha trasladado a Italia. Ahorita toda Italia está en cuarentena. Ya no hay encuentros de fútbol. Por ahí algunos de esos médicos que se creen la fuente del conocimiento y la sabiduría dicen, eso es una gripe cualquiera, hay que tomar cuidado, ya pasará. Miren,
Y hace más de un mes envié un mensaje por internet exigiéndole al gobierno que tome medidas inmediatas de prevención, para impedir que ingrese el virus a nuestro país, controlando el ingreso de los inmigrantes, las personas que vienen en avión, por tierra, etcétera. Si claro. cuando hace un Es que año atrás esas son las fronteras. El ingreso de la cigatoca, hubieron controles que tuvieron que se haga para defender las plantaciones de banano. ¿Cómo no vamos a exigir para defender la vida de la gente? Esas son las fronteras seguras que... Esas son las fronteras seguras que está describiendo. Minimizan la gravedad, porque en este rato la economía de China está golpeando a todo el mundo. Napoleón Bonaparte hace muchos años atrás dijo: cuando China despierte temblará el mundo. Ahora podríamos decir nosotros: cuando China estornuda le da pulmonía al mundo. Entonces eso es lo que está pasando. Se han mermado las exportaciones de China, las importaciones, el comercio mundial está desajustado. Estados Unidos ahorita están tomando medidas económicas. Pues no es un juego, señores. Hay que tomar medidas de carácter sanitarias, por cierto, pero eso también dentro del marco de un manejo económico adecuado. Ahorita entonces estamos manos arriba, bajan las exportaciones, bajan los impuestos de las empresas que exportan y tienen que aportar con el impuesto de renta, y ahora baja el precio del petróleo. Démonos cuenta de la gravedad del asunto. Por eso es que ponen a este ministro Ortiz para que él venga con mano dura, como este fue uno de los técnicos en el periodo bancario de Maguán. Viene ahora pues al nuevo paquetazo que seguramente lo van a imponer en los próximos días. No, y hay una situación. Tiene que estar consciente de lo que está pasando. Perfecto, pero señor ingeniero. Por la vida y por el progreso. Perfecto, señor ingeniero, claro, y eso es lo que estamos manifestando, que este virus está describiendo lo que es la política de las fronteras seguras, y eso habrá que modificar la Constitución de Montecristi para evitar que, por ejemplo, los controles al pueblo venezolano que está en esta diáspora, y esto demanda modificar la Constitución, incluso algunas acciones de las instituciones para impedir que exista una movilidad humana del carácter que hubo hasta el día de ayer en el Estado ecuatoriano. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Gracias a usted por esta oportunidad y un llamado muy cordial a todos los ecuatorianos a que tomemos conciencia de la gravedad de los acontecimientos económicos, políticos, sociales, sanitarios que estamos viviendo en el Ecuador y el mundo, y a que nos unamos para defender la vida y a luchar por el progreso nacional en bien de todos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, señor ingeniero, y estaremos molestándolo el día lunes para conocer los resultados de este encuentro entre los ciudadanos. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez estuvo haciendo información a través de Prensa Radial y Planeta Noticias al Día en esta gran convergencia de medios de comunicación, en esta coalición de medios de comunicación. Lo que manifestamos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también sobre el tema sanitario. Este virus, que dice el ingeniero, el coronavirus, está describiendo una geopolítica diferente a lo que fue hasta hace 15 días o a inicios del año. Y si el Ecuador no entendió qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, entonces habrá que el pueblo ecuatoriano reaccionar. La corrupción habrá que juzgarla para evitar que cualquier abusivo deje desfinanciado a un Estado ecuatoriano que el día de hoy no puede enfrentar una circunstancia como la que estamos ya soportando en territorio ecuatoriano. Porque los recursos económicos a lo mejor no van a ser observados al pueblo, sino que tendrán que ser visualizados en el poder institucional y económico del Estado ecuatoriano. Más adelante estaremos analizando estos temas en Prensa Radial y Planeta Noticias al Día. Pero vamos a la pausa comercial y retornamos con más informaciones. СР Радио передает из города Лоха, Республики Эквадор, Южная Америка. www.sradio.com.s